Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En este día traemos muy buenas noticias para millones de estadounidenses. Quédese hasta el final del video, ya que va a conocer detalles sobre un nuevo pago único confirmado, el cual está llegando en este mes de febrero, con un valor de hasta $1,300. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, pago único de estímulo adicional, con un valor de hasta $1,300 en febrero de este año 2024. ¿Quiénes recibirán este pago? Pues aprobó una nueva ley para permitir que algunos residentes de Estados Unidos reciban controles de estímulo gracias a las devoluciones de impuestos, en un intento de brindar una ayuda financiera a las personas que califiquen. Los estadounidenses mayores, que frecuentemente viven completamente de los ingresos como ser del seguro social, son una de las personas que podrían estar aprovechando sin duda este nuevo beneficio. Sin embargo, los aumentos de precios impulsados por la inflación presentan un problema, particularmente porque los pagos en general de los programas sociales son modificados anualmente y no logran establecer un equilibrio con esta inflación. Así que es necesario comprender que varios estados tienen los costos de vida más bajos, ya que algunos deducen impuestos de los beneficios de muchas personas. Pues este es el caso del estado de Minnesota, el cual aprobó una nueva legislación que fue presentada en el año 2023. Esta nueva legislación permite a miles de residentes estadounidenses recibir cheques de estímulo en forma de devoluciones de impuestos reembolsables. Había una fecha límite para poder recibir un pago único de este estímulo adicional de $1,300, ya que no todos los destinatarios elegibles presentaron su solicitud. Pues hoy son muy buenas noticias, ya que en las próximas semanas va a haber una oportunidad más de poder presentar un reclamo por esta recompensa. Para ser elegible para este cheque de estímulo único adicional de $1,300, todo lo que tienen que hacer es presentar la solicitud. Hay que recordar que se trata de un pago único de $1,300 y no de un flujo continuo de pagos, como ser el caso de los programas de ingreso garantizado. El pago global no suele ser confiable, incluso si se puede recibir en su totalidad de una vez, pues el monto exacto de cada cheque de estímulo puede llegar a diferir dependiendo de las circunstancias únicas que tiene cada familia, llegando a ser con un máximo de $1,300 por cheque. Vamos a verificar la elegibilidad para este estímulo extra, si es que eres residente de Minnesota y aún no has recibido este pago. Los estados que igualan este mismo tipo de beneficio, como ser de $1,300 después de impuestos en costos de vida, ahora pueden pagar necesidades como vivienda, comida, facturas médicas, etc. Todo esto es posible gracias a este estímulo adicional único de $1,300. Y es que este control de estímulo es único en el sentido de que no todos los beneficiarios elegibles han logrado presentar su solicitud, lo cual ha resultado en declaraciones de recientes sobre solicitudes de pagos de hasta $1,300. El Departamento de Ingresos de Minnesota está ofreciendo estos cheques de devolución de impuestos, los cuales permiten a los beneficiarios utilizar este dinero como mejor les parezca para circunstancias específicas. Para las personas en familias en dificultades, estos reembolsos pueden ofrecer un colchón financiero muy necesario, ya sea que utilice para pagar otras responsabilidades financieras o para cubrir necesidades como ser el alquiler, electricidad, alimentos o gastos en atención médica. Pues en Minnesota existen ciertos requisitos que las personas deben cumplir para ser elegibles a estos pagos de estímulos adicionales. Entonces, los requisitos para calificar consisten en residir en Minnesota y segundo, en haber presentado los impuestos estatales para el año fiscal aplicable. Además de estos, pueden aplicarse umbrales de ingresos, y las personas y familias que obtienen mayores ingresos deben demostrarlo, pues podrían recibir reembolsos mayores.
Pueden obtener información sobre la elegibilidad y los montos de pago, también comunicándose con las autoridades estatales correspondientes o también visitando el sitio web oficial del Departamento de Ingresos de Minnesota. Estos $1,300 de pago único de estímulo adicional en este año 2024, que es para los ciudadanos de Minnesota, estarían entregándose en las próximas semanas ni bien envíen sus solicitudes. Cabe destacar que este cheque de estímulo no es un programa de ayuda financiera continua, simplemente es un pago suplementario único. Las situaciones específicas que tengan cada hogar calificado son lo que van a determinar el monto máximo que va a recibir de este reembolso. El programa de devolución de impuestos del Departamento de Ingresos de Minnesota puede fomentar el crecimiento económico regional al colocar dinero directamente en manos de los residentes de Minnesota. La gente está más inclinada a gastar localmente, impulsando a las pequeñas empresas y ayudando a la recuperación general de la economía, cuando tienen más dinero disponible. A nivel estatal, esta entrada de capital puede contribuir también al impulso y la estabilidad económica en el estado. Los funcionarios del Departamento de Ingresos de Minnesota han tomado medidas para poder evitar el fraude o el uso indebido a fin de garantizar la justicia y la equidad en la distribución de estos cheques de devolución de impuestos. Para protegerse contra fraudes o transferencias financieras no aprobadas, se van a utilizar procedimientos de verificación adecuados, junto con estándares muy estrictos para que este pago llegue a los ciudadanos elegibles del estado. La decisión de Minnesota de proporcionar cheques en papel como reembolsos de impuestos de hasta $1,300 muestra la dedicación del Estado para ayudar a los ciudadanos durante estos tiempos difíciles. El propósito de este programa de ayuda financiera directa del Estado es disminuir las limitaciones financieras, las cuales actualmente están enfrentando los ciudadanos y las familias de Minnesota. Estos destinatarios deben hacer un uso responsable y prudente de este pago de $1,300 tan pronto como se compartan los cheques. Además de brindar una ayuda financiera inmediata a las personas necesitadas, el programa de devolución de impuestos puede fomentar el crecimiento económico regional y ayudar a la recuperación general en la economía que tiene el estado de Minnesota. Cabe recalcar que el IRS ya anunció que grabará los reembolsos estatales enviados a muchos residentes de Minnesota. Estos reembolsos, con este valor de $1,300, es parte de este proyecto de ley de alivio fiscal de Minnesota. Durante una conferencia de prensa sobre el superávit presupuestario proyectado para Minnesota de este año 2024, el gobernador Tim Walz expresó su fuerte desaprobación por la decisión que tomó el IRS de considerar los cheques de reembolso que están sujetos a impuestos. La frustración del gobernador fue evidente cuando usó un lenguaje fuerte mientras hablaba con los periodistas. Estos cheques estatales de estímulo, las devoluciones de impuestos y los pagos de alivio de la inflación son muy populares. Desde la pandemia, millones de personas en 21 estados diferentes han recibido pagos estatales especiales, y varios estados enviarán reembolsos prácticamente excedentes del año pasado. El gobernador criticó duramente la decisión que tomó el IRS de gravar estos reembolsos, al tiempo que también destacó el escenario constante en el cual los pagos de ayuda pandémica en otros estados permanecieron libres de impuestos. Según el IRS, si recibe pagos estatales especiales, como reembolsos únicos, reembolsos u otros pagos, normalmente no tendrá que incluirlos en sus ingresos a efectos de impuestos federales. Esto es particularmente relevante para quienes optan por reclamar una deducción estándar en sus declaraciones federales, como es el caso de la mayoría de los estadounidenses. Si bien Minnesota, a nivel estatal, no gravará los reembolsos, por lo que no pagará impuestos estatales sobre la cantidad que recibió o va a recibir, el impuesto federal sobre estos reembolsos podría oscilar entre $26 y $286 para los residentes de Minnesota. El monto del impuesto va a depender de los ingresos que tenga su hogar y del monto total que usted recibió o va a recibir del reembolso. Y es que los reembolsos iniciales ascendieron a $260 por persona,
Los hogares elegibles potencialmente podrán recibir o recibieron hasta $1,300 para parejas con al menos 3 dependientes. El Departamento de Ingresos de Minnesota planea enviar también formularios 1099 MISC a los destinatarios de reembolsos para fines de declaración de impuestos federales.